Hola amigos, el presente video concierne a esta novela, 100 años de soledad, del autor Gabriel García Márquez. Es una novela de 495 páginas. El video contiene un resumen, críticas y un mensaje correspondiente a esta novela. Espero les agrade. Empezando la novela, yo no entendía por qué lleva ese título, ya que durante el desarrollo aparecen personajes que se aman, se odian, se relacionan continuamente, y en ningún momento surge alguien que vive en soledad. Y tampoco se puede decir que el pueblo Macondo sea la referencia del título, pues aunque sea un lugar apartado de la urbe, continuamente recibe visitas, como en un principio eran los gitanos, trayendo novedades foráneas y posteriormente representantes del gobierno y militares. Pero en fin, más adelante veremos por qué se titula 100 años de soledad. Ahora, también, a medida que iba leyendo, no podía evitar sentir que me encontraba ante una novela de características cómicas, al menos en las partes iniciales, pues empezando está el gitano Melquíades, que es una especie de brujo o una combinación de filósofo y chamán, que divulga en las calles de Macondo las novedades técnicas de la civilización, y uno de sus clientes es José Arcadio Buendía, que hizo un trueque con el gitano dándole una mula y algunos chivos, a cambio de 2 imanes grandes, pero Melquíades no desea aceptar, ya que José Arcadio Buendía pensaba usarlos para buscar oro bajo tierra. Melquíades le previno que para eso no servían los imanes, pero el terco de José Arcadio Buendía insistió, quedándose con las 2 placas, pero solo consiguió desentrañar fierros oxidados, causando molestias a su esposa. Después de un tiempo, cuando Melquíades regresó, este trajo una lupa gigante, demostrando que se podía crear fuego concentrando los rayos del sol con la lupa. José Arcadio Buendía decidió deshacerse de los 2 imanes, devolviéndoselos al gitano, y, agregando dinero guardado por su mujer, se lo entregó todo a Melquíades, a cambio de la lupa, ya que pensaba construir armas que provocasen fuego, y que el gobierno financie su proyecto. Melquíades, otra vez, trató de disuadirlo, diciéndole que la lupa no servía para eso. Sin embargo, de nuevo, José Arcadio Buendía insistió tercamente y obtuvo lo que deseaba. Probando la lupa, se quemó una mano y casi incendió la casa, pero se convenció a sí mismo de que estaba en lo correcto, y envió un correo al gobierno explicándole su proyecto, con dibujos y detalles. Pero la respuesta del gobierno nunca llegó, y esto se debió a la imposibilidad de que algún correo logre salir del paraje inhóspito que rodeaba al pueblo. José Arcadio Buendía esperó la respuesta por varios años, pero esta nunca llegó y se decepcionó. Cuando Melquíades vino trayendo otra novedad, José Arcadio Buendía le contó sobre su fracaso. El gitano le devolvió el dinero que su cliente pagó por la lupa, regresando esta a su poder, y le entregó sin cobrarle nada unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación como un astrolabio, una brújula y un sextante. José Arcadio Buendía se encerró en un cuarto de su casa y no paraba de estudiar y conjeturar con sus nuevas adquisiciones. Concluyó que la tierra era redonda y sus vecinos le tomaron por loco, pues nunca antes se había oído tal disparate. Sin embargo, cuando retornó la caravana de gitanos, Melquíades le dijo a los burlones que la conclusión de José Arcadio Buendía ya había sido demostrada hace muchos años por eminentes científicos. El gitano, como muestra de admiración, le obsequió a José Arcadio Buendía los instrumentos para un laboratorio de alquimia. José Arcadio Buendía empezó a pasar la mayor parte del tiempo atizando el fuego de su laboratorio, midiendo y pesando los metales, inundando la casa con el olor y perturbando a su mujer. Pero así como era un entusiasta para estas cosas, también lo era para organizar su aldea de 300 habitantes. Era apreciado y respetado. Notando que Macondo se encontraba aislado de la civilización, José Arcadio decidió buscar una ruta que conduzca al contacto con el progreso. Reunió a varios hombres y emprendieron el camino. Lo único que encontraron, después de varios días de penalidades, fue el mar, que no les servía para nada. Tuvieron que regresar, pero José Arcadio Buendía le dice a su esposa, Úrsula, que deben irse de Macondo para vivir en un lugar con avances científicos, pero Úrsula, que conoce las ideas extravagantes de su esposo, no quiere y le recrimina por no preocuparse por sus 2 hijos, José Arcadio y Aureliano. El padre se da cuenta que su mujer tiene razón. Los chicos de 14 y 6 años han estado creciendo sin su padre guiándolos. Entonces José Arcadio Buendía decide enseñarles los secretos de la alquimia, pero solo el menor, Aureliano, fue el que se interesó, aunque no demasiado. Todos permanecen en Macondo. Pues bien,
José Arcadio Buendía parece un personaje cómico, pero este hombre toma con seriedad lo que dice y hace. Y continuando con la novela, se presentan más situaciones que yo considero graciosas, como por ejemplo, la huida del lugar llamado Riohacha por parte de la tatarabuela de Úrsula. Como dije, esta señora es la esposa de José Arcadio Buendía, y la tatarabuela huyó con su esposo y sus hijos de ese lugar porque fue asaltado por unos piratas, escapándose a una ranchería en donde conocieron al tatarabuelo de José Arcadio Buendía, y cuyos tataranietos se casaron, y por eso, cuando Úrsula se amargaba con las locuras de su esposo, maldecía la hora en que los piratas asaltaron Riohacha. Pero el matrimonio se produjo no tanto por el amor romántico que había entre Úrsula y José Arcadio Buendía, sino porque se conocían desde niños, y ambos veían previsible que terminarían juntos, pero los familiares de los dos se oponían al matrimonio ya que eran primos. Se corría el rumor de que los hijos de ambos podrían nacer con deformidades físicas, como un pariente les comentó acerca de un tío que se casó con su prima y tuvieron un hijo con cola de cerdo. Y cuando este creció fue a amputárselo con un carnicero, pero el corte le produjo una hemorragia imparable y terminó muriendo. Úrsula y José Arcadio Buendía aún así se casaron, pero ella usaba una especie de cinturón de castidad y en las noches amatorias su esposo solo la acariciaba y besaba, aunque con disgusto, por no poder consumar el matrimonio. Esta situación llegó a su fin cuando en una pelea de gallos, a los que José Arcadio Buendía era un asiduo concurrente, su gallo ganó la pelea y el dueño del gallo perdedor le dijo a José Arcadio Buendía: «Te felicito, a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer». José Arcadio Buendía le retó a un duelo. Sabía que su vecino tampoco poseía un revólver, así que estaban permitidas cualquier arma. Al cabo de 10 minutos estaban frente a frente y José Arcadio Buendía arrojó la lanza que llevaba y el otro no tuvo la rapidez para esquivarla, siendo atravesado por el cuello, muriendo. Después, en su casa, José Arcadio Buendía le dijo a su esposa lo que ha sucedido y que no habrá más muertos por culpa de ella, y sin que Úrsula oponga resistencia, viendo la determinación de su esposo, se dejó quitar el cinturón de castidad y hacen el amor. Todo esto sucedió en el mismo pueblo donde se conocieron sus tatarabuelos, y la gente consideró la muerte de aquel hombre como víctima de un duelo justo. Al transcurrir los días, los esposos escuchaban ruidos y veían un espectro que rondaba la casa. Comprendieron que era el perdedor del duelo. José Arcadio Buendía no le guardaba rencor, y viendo que los fenómenos paranormales continuaban, le dijo al difunto: «Está bien, Prudencio, nos iremos de este pueblo, lo más lejos que podamos y no regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo». Pero bueno, a medida que yo avanzaba con la lectura, me fui dando cuenta de que las partes que yo consideraba cómicas estaban alternadas con partes serias, trágicas, dramáticas, así que ya no me parecía una novela exclusivamente graciosa, y seguí introduciéndome en la lectura cautivante. José Arcadio Buendía, su esposa y otros amigos con sus familias que tenían los mismos deseos de aquel por las aventuras, emprendieron un viaje hacia un lugar que se encuentra ubicado cerca al mar. Pero no encontraron ningún mar y en vez de regresar decidieron fundar un pueblo, en medio de un ambiente agreste. Pero antes de establecerse, en el trayecto nació el primer hijo de Úrsula, José Arcadio. Ya fundado el pueblo, al que llamaron Macondo, nació el segundo hijo, Aureliano, siendo la primera persona nacida en Macondo. El mayor era bastante robusto y de cabeza grande. Aureliano era silencioso y concentrado. José Arcadio, el hijo, siendo ya un jovencito, despertaba asombro en su madre por su contextura desproporcionada para su edad. Úrsula fue en busca de la divina de la aldea, Pilar Ternera, para que le pronostique el futuro a su hijo. La divina tiró las cartas y le auguró un futuro de felicidad, pero deseando conocer al hijo, fue a la casa de los Buendía para dar un pronóstico más preciso. Y estando únicamente la divina y el chico, ella lo tocó. No se dice qué parte del cuerpo le tocó, tal vez un brazo o una pierna, pero bastó para que José Arcadio se obsesione con la divina y la vaya a buscar a su casa de noche, hasta que logra acostarse con ella, y así, más de una vez pasan las noches juntos, y Pilar Ternera queda embarazada. Para este tiempo, Úrsula da luz a su hija, Amaranta. Pasan los días y Pilar Ternera le dice a José Arcadio que será padre. Esto causa perplejidad al joven que no sabe qué hacer, y decide unirse a los gitanos e irse de Macondo. Lo hace, y en su casa solo su hermano Aureliano sabe por qué se fue José Arcadio, pero no dice nada, y Úrsula se entera por boca de los vecinos que su hijo se fue con los gitanos, no se sabe a dónde. Úrsula parte sola en busca de José Arcadio a pie, y en la casa su esposo y Aureliano, después de reponerse de la sorpresa por la partida de Úrsula, se encargan de los quehaceres del hogar. Antes de la desaparición de Úrsula, a José Arcadio Buendía y a su hijo, el trabajo en el laboratorio de alquimia les absorbía todo el tiempo, sobre todo al padre, pero ahora debían encargarse de las labores domésticas y de la bebé Amaranta. Comían de los ahorros y de la granja que los pobladores de Macondo poseían en sus casas. La única que se preocupaba por la economía era Úrsula, que abrió una pequeña panadería en su casa, pero ahora que no estaba dejó de funcionar.
Al cabo de 5 meses de haberse ido, Úrsula volvió, sin el hijo perdido, pero acompañada de personas bien vestidas, con herramientas y libros. Provenían de una ciudad cercana, a 2 días de camino, que conocían acerca de todos los avances que ocurrían en el mundo, y vinieron por curiosidad a conocer Macondo. Varias de esas personas se instalaron posteriormente en el nuevo pueblo, atrayendo a más gente de su ciudad de origen, ya que la nueva tierra era fértil y el clima agradable. Mientras tanto, Pilar Ternera alumbró a un varón, hijo de José Arcadio, y lo entregó a los Buendía. Estos aceptaron criarlo, pues no deseaban que un niño de su sangre viva a la deriva, como sucedería si su madre, la divina, lo criaba. El niño crecería con la idea de que Úrsula era su verdadera madre. Lo llamaron Arcadio. A los meses, Aureliano tuvo el presentimiento de que alguien vendría. Úrsula conocía acerca de los aciertos premonitorios de su hijo, y se asustó un poco, y efectivamente vino una niña de 11 años, traída por unos traficantes de pieles, con una carta que decía que aquella niña era de unos parientes lejanos de los Buendía. Úrsula y su esposo se sorprendieron, pues no conocían a los padres de la niña, que se mencionaba en la carta, pero aceptaron adoptarla. La llamaron Rebeca, ya que así se llamaba la madre de la niña según estaba en la carta. Se notaba que la niña había pasado gran parte de su vida con los indios, pues no entendía nada de lo que hablaban, y comía tierra, masticaba hierbas, se chupaba el dedo e insultaba procacidades en el idioma indio. A base de hacerle beber hierbas y por correazos de Úrsula, Rebeca empezó a portarse correctamente, incluso empezó a hablar en castellano, lo que demostró que ya sabía desde antes que la conocieran. Una noche, la india Visitación, que era la empleada, vio a la niña Rebeca despierta sentada en su cama. La india se asustó sobremanera y fue a contárselo a los demás. Les dijo que vio en Rebeca la misma expresión que vio tiempos atrás en otros indios que no dormían. Se trataba de la enfermedad del insomnio. Por esa razón, Visitación dejó su aldea, pues sabía que el insomnio era una peste. Una vez infectado el pueblo, nadie dormiría, y paulatinamente las personas olvidarían sus recuerdos, los nombres de los objetos, hasta sus propios nombres, y finalmente morirían. Al principio no le creyeron, pero poco a poco la gente dejó de dormir. No podían hacerlo, se entretenían cantando, jugando naipes, haciendo labores domésticas, o cualquier cosa para matar el tiempo, y empezaron a olvidar la función de los utensilios y demás objetos. José Arcadio Buendía tuvo la idea de pegar indicaciones como pequeños letreros en cada objeto, explicando para qué servía. Así lo hicieron todos en Macondo. Empezaron a desconocerse entre ellos mismos. Un día llegó un hombre a visitar a José Arcadio Buendía. Este lo recibió con exageradas muestras de afecto, pues no sabía si el visitante era alguien conocido. El forastero se dio cuenta de que su anfitrión no lo reconocía. Sacó de su maleta un frasco que contenía un líquido y se lo dio a beber. De inmediato José Arcadio Buendía recobró la memoria y sus ojos se humedecieron al ver a su amigo Melquíades parado frente a él. Posteriormente todos fueron curados del insomnio. El gitano vino solo y le dijo que decidió quedarse a vivir en este pueblo. Trajo consigo un aparato llamado daguerrotipia, que servía para plasmar en placas de metal figuras en alto relieve de lo que uno desee. Después de sacar placas de lo que le gustaba del pueblo, Melquíades le obsequió la daguerrotipia a José Arcadio Buendía, y este se entusiasmó pensando que usaría ese aparato para plasmar la figura de Dios y así demostrar su existencia. El tiempo transcurría y Aureliano, el segundo hijo de los Buendía, empezó a sentir los deseos sexuales de su edad y fue al prostíbulo, que tenía como fachada una tienda llamada Tienda de Catarino. Se acostó con una de las que atendía y creyó enamorarse de la ramera, pero a la mañana ella se había ido. Pensó que nunca tendría una mujer con quien casarse y se entregó a su trabajo de crear pescaditos de oro como adornos, a la vez que en sus ratos libres enseñó a leer al niño Arcadio. Amaranta ya era una adolescente y era casi de la misma edad que Rebeca. Úrsula vio que el espacio en la casa era pequeño para los mayores y sobre todo para los jóvenes que estaban creciendo y empezarían a invitar a sus amigos. Ella dispuso ampliar la casa contratando albañiles y carpinteros mediante los ahorros de su trabajo como panadera. La gente se sorprendió de ver una bonita y espaciosa casa recién construida. Fue en ese tiempo que llegó el corregidor enviado por el gobierno para dar ordenanzas, y entre estas estaba la pintada de casas a color azul. José Arcadio Buendía se enteró y fue a hablar con el corregidor. Le dijo que en Macondo nunca necesitaron ninguna autoridad del gobierno, y ahora tampoco lo necesitaban, y cada poblador pintaría su casa como le plazca. Después de una discusión, el corregidor aceptó los términos de José Arcadio Buendía, y estos eran que no habría desorden en Macondo. El corregidor viviría en paz si deseaba quedarse a vivir, y cada uno pintaría su casa como le dé la gana. Después de aceptar los términos, se organizó una fiesta en la casa remodelada. Para celebrar, Úrsula compró una pianola, y esta vino por partes, y con un joven italiano encargado de armarla y calibrar las teclas. El joven se llamaba Pietro Crespi. Era rubio, refinado, guapo. Las chicas Rebeca y Amaranta quedaron impresionadas por el apuesto italiano, siendo Rebeca la que despertó el interés de Pietro Crespi, al ser más hermosa que Amaranta. Efectivamente, la niña salvaje, que comía tierra y no dormía, se convirtió en una hermosa joven. Pietro Crespi empezó a frecuentar la casa de los Buendía.
dándose cuenta Úrsula y las chicas del interés del italiano por Rebeca. Las conversaciones de la pareja eran siempre con presencia de Úrsula, pero pasando los días, Úrsula dejó de estar vigilando y la pareja se besaba cada vez que se encontraban. Mientras tanto, Aureliano, estando en su taller de pececitos de oro una tarde, fueron la esposa del corregidor y la menor de sus hijas, Remedios, de 10 años, al taller a buscar algo que comprar, y Aureliano quedó impresionado de la belleza de la niña. En los días siguientes no dejaba de pensar en Remedios. En su casa, Rebeca vivía en zozobra por la ausencia de Pietro Crespi y volvió a comer tierra. A veces lloraba pensando en su amado y Úrsula la trataba de apaciguar, dándose cuenta de la pasión que existía entre los dos jóvenes. Para este tiempo, Aureliano le contó a la divina Pilar Ternera, después de haberse acostado juntos, de su deseo por la hija menor del corregidor, Remedios. Pilar Ternera se rió, pero le dijo que ella se encargaría de que Remedios se case con él. Efectivamente, no se sabe cómo, pero días después Aureliano regresa a contarle a la divina que Remedios aceptó casarse con él. Aureliano habla con sus padres acerca de su deseo de casarse con Remedios. Al principio se sorprenden por tratarse de una niña, pero Úrsula finalmente acepta por tratarse de una chica hermosa y de buena familia. José Arcadio Buendía acepta el matrimonio con la condición de que la angustiada Rebeca y Pietro Crespi también se casen. Úrsula está de acuerdo. Sin embargo, Amaranta le promete a Rebeca que jamás se casarían y planeó modos de evitar la boda, incluso asesinar a Rebeca en caso de que todo falle. Los esposos Buendía y su hijo Aureliano fueron a hablar con el corregidor y su esposa para pedir la mano de Remedios. Los padres de la niña creyeron no oír bien al inicio, pero después le dicen del por qué fijarse en la niña que aún se orina en la cama, habiendo 6 hermanas mayores. Pero Aureliano solo quiere a Remedios y los padres de la chica finalmente aceptan. En esta parte se ve la tradicional costumbre de la elección de esposo para una hija de provincias, en una época que ahora nos parece remota. Aureliano y Remedios se casan, y él le enseña a leer y escribir. Pero retrocediendo un poco en el tiempo, la boda de los novios debió realizarse conjuntamente con la de Rebeca y Pietro Crespi, pero el italiano recibió una carta en donde se le decía que su madre se encontraba muy enferma en la capital de la provincia y tuvo que aplazar su boda. Pero resulta que su madre apareció sana y sorprendida de no encontrar a su hijo listo para casarse, contentándose con disfrutar del matrimonio de los jóvenes Buendía. La carta que recibió Pietro Crespi era falsa, y no se sabía cómo se produjo, solo Amaranta lo sabía, pues fue ella empeñada en impedir el casamiento de Rebeca y Pietro Crespi. Ahora los novios decidieron aceptar el consejo de Amaranta, que, con una amabilidad exquisita, les sugirió que se casen pomposamente en la nueva iglesia que se estaba construyendo. Sin embargo, en días posteriores, Rebeca se dio cuenta que tomaría casi 10 años terminarla, pero el sacerdote del pueblo trató de calmarla diciéndole que con los aportes que estaba consiguiendo, el tiempo para la construcción sería de solo 3 años, a lo mucho. Esto no consoló a la novia y le avisó a su novio que estaba dispuesta a fugarse con él, pero Pietro Crespi no era un hombre de aventuras, así que prefirió esperar como corresponde. Transcurrió el tiempo y faltando 2 meses para la boda, Rebeca abrió su cajón donde guardaba su vestido para el matrimonio y vio que no estaban las bolitas de naftalina que colocó, encontrándose el vestido carcomido por las polillas. Le invadió la duda si en verdad colocó las naftalinas, sin embargo fue Amaranta la que estuvo detrás de esto, pero el plan falló. Pues Amaranta suponía que Rebeca miraría su vestido faltando un día para la boda, o por lo menos solo un mes antes, y ya no habría tiempo para confeccionar otro vestido. Pero en vista de lo sucedido, la madre de Rebeca, Úrsula, prometió a su hija confeccionarle otro vestido que al cabo de un mes estaría listo y tranquilamente podría casarse en la fecha prevista. Amaranta sintió enloquecer, pensaba ejecutar su último recurso, es decir, el envenenamiento de Rebeca, pero sucedió algo trágico. La pequeña Remedios, que recién pocos días antes de casarse tuvo su primera menstruación, ahora había fallecido a los 14 años, producto de una hemorragia interna, con 2 gemelos en su vientre. Era imposible celebrar alguna boda con semejante tragedia, y Amaranta sintió remordimientos, pues había suplicado a Dios que sucediera algo que impidiera el matrimonio de Rebeca, y efectivamente el matrimonio se volvió a aplazar. Un día llegó a la casa de los Buendía un hombre robusto, sucio, tosco. Era el hijo mayor, José Arcadio. Su madre Úrsula se alegró de verlo después de tanto tiempo. Contó que vivió como marinero, pero no juntó nada de plata, ahora estaba dispuesto a trabajar en el campo. Amaranta, su hermana, sentía repulsión por el recién llegado, en cambio la bella Rebeca se sintió atraída por la robustez, los gestos rudos y la voz ronca de José Arcadio. Una tarde, en que José Arcadio dormía en su hamaca, Rebeca lo fue a buscar y se disculpó por haberle interrumpido su sueño. Pero el hombre le dijo que se aproxime y ella obedeció, y él la acarició y se entregaron a la pasión. A partir de ahora, José Arcadio decidió que se casaría con Rebeca y fue a buscar a Pietro Crespi. Al encontrarlo en su taller de arreglar aparatos musicales y artefactos mecánicos, José Arcadio le dijo que Rebeca se casaría con él, así que ya no debe buscarla.
Pietro Crespi no podía creerlo. Le dijo al robusto hombre que Rebeca era su hermana, y el otro respondió que no le importaba. Y al ver los ojos llorosos de Pietro Crespi, José Arcadio le dijo que ahí le quedaba Amaranta si lo deseaba. Al día siguiente se casaron en la misa celebrada por el sacerdote, que dijo a los concurrentes que en realidad los novios no eran hermanos. La noche después de la boda y las noches siguientes, los vecinos escuchaban gritos de frenesí de la casa de Rebeca y José Arcadio, que la habían construido de manera precaria, pero podían vivir sin que nadie los molestara, y paulatinamente la casa fue mejorando. Por su parte, Pietro Crespi encontró consuelo en Amaranta. La cordialidad y la delicadeza de la chica lo cautivaron, y al parecer ella también se sentía feliz. No pudo esperar más y él le declaró su amor. Le propuso matrimonio, pero Amaranta tranquilamente le dijo que ni muerta se casaría con él y le prohibió que regrese a visitarla. No se dice por qué esta actitud de la señorita, pero se asume que es una venganza de Amaranta por el sufrimiento que le hizo padecer él cuando prefirió a Rebeca en vez de ella. Pietro Crespi se sumió en el dolor. Fue tanta su angustia que terminó cortándose las venas, muriendo. Al enterarse de esto, Amaranta no se desesperó. Sin embargo, ante el remordimiento, se quemó una mano y después se la curó, llevando una venda negra en la mano de la quemadura hasta su muerte. Por otro lado, el matrimonio de Rebeca aparentemente era una unión feliz, pero un día apareció José Arcadio muerto de un disparo en la cabeza. Nunca se supo qué le pasó. Se asumió que fue un disparo accidental o un suicidio. La viuda no demostró tristeza. El lector debe suponer que fue Rebeca quien lo mató, y el motivo solo pueden ser especulaciones. Tal vez ella se cansó de su vulgaridad, o no lo amaba y la atracción física se acabó. O tal vez sufrió al pensar en lo que le sucedió a Pietro Crespi, y pensó que la culpa de todo era de su robusto esposo. La vida que llevó a partir de entonces, hasta su muerte, fue de una mujer mustia y solitaria. A medida que sucedían estos hechos, Aureliano, hermano de José Arcadio, creció y se volvió un joven temerario, agresivo, unido al Partido Liberal, que detestaba con todas sus fuerzas a los conservadores, incluyendo curas y militares. Se nombró a sí mismo coronel Aureliano Buendía y gracias a su temperamento y carisma, logró que varios jóvenes lo siguieran. Mandaba a fusilar a todo el que se opusiera. Pero antes de convertirse en el revolucionario furibundo que es, sucedieron algunos acontecimientos, como la muerte del gitano Melquíades, y su amigo José Arcadio Buendía no quiso que se le enterrara por 3 días, pues, rodeando el cadáver con mercurio, esperaba que resucitara. Pero al sentir el olor nauseabundo que desprendía el cuerpo, hizo caso a los demás y lo enterraron con todos los honores. También sucedió que José Arcadio Buendía, en un día cualquiera, agarró a palos todos los objetos de su laboratorio de alquimia, decepcionado de no haber conseguido la piedra filosofal ni nada de lo que se propuso cuando era joven. Hubiera continuado destruyendo toda la casa si no lo atajaba su hijo Aureliano con algunos vecinos, quienes tuvieron que amarrarlo ya que se había vuelto loco. A partir de entonces vivió sentado en una silla, sujetado por cuerdas a un árbol, ubicado en la casa, con la mirada trastornada, sin hablar, siendo atendido por su esposa Úrsula. Y bueno, regresando a la etapa de la revolución, Aureliano pasó por muchas situaciones riesgosas de perder la vida, pero su astucia siempre le ayudó a salir airoso, incluyendo el momento cuando iba a ser fusilado por un militar del ejército conservador, es decir, del gobierno, y le preguntó a Aureliano cuál era su último deseo. Él respondió ser fusilado en su pueblo natal, Macondo. El comandante aceptó y lo llevaron al pueblo, y sorprendidos los militares vieron cómo la gente aclamaba a Aureliano. Se esparció el rumor de que si lo mataban, sus asesinos sufrirían una muerte trágica como castigo divino. El comandante trataba de prolongar la ejecución con cualquier excusa, pero al recibir las órdenes del gobierno de cumplirse el fusilamiento de una vez, el comandante, en lugar de obedecer, él y sus hombres se unieron al movimiento revolucionario, pasando a servir a Aureliano. La revolución se llevaba a cabo sin miramientos ni escrúpulos. La verdad que esta parte es bastante intrincada. En esta parte, Arcadio, sobrino del coronel Aureliano Buendía, fue fusilado por el bando opuesto. Pero en resumidas cuentas, Aureliano iba perdiendo. La causa principal fue la falta de apoyo de la gente sencilla, pues no estaban de acuerdo que se asesinaran sacerdotes. Además, las ideas revolucionarias les parecían inmorales, como eso de permitir que se casen entre parientes. Aconsejado por sus sucesores, Aureliano decidió tratar con los emisarios del gobierno. Los conservadores le propusieron la rendición absoluta de los rebeldes y a cambio obtendrían el perdón de los asesinatos, una pensión de por vida y una condecoración para el líder, es decir, Aureliano. Este, a regañadientes, accedió. Firmó el armisticio sin leerlo, yéndose después a su lugar de descanso y cogió su revólver, disparándose en el pecho, en el lado izquierdo. Sin embargo, despertó enojado, atendido por un médico. La bala no perforó el corazón. Pensó Aureliano que debió dispararse en la boca, pero para darle la contraria a la gitana Pilar Ternera, se disparó en el pecho, pues ella le dijo en una lectura de cartas hace años que él debía cuidarse la boca.
Después de esto, el coronel Aureliano Buendía pasó a vivir con su madre en la casa de siempre, con su hermana Amaranta y otros miembros, como son la mujer de Arcadio, llamada Santa Sofía de la Piedad, con quien Arcadio tuvo 2 gemelos, llamados José Arcadio II y Aureliano II. Entonces vemos que la familia se va haciendo más numerosa. De los gastos continuaba encargándose Úrsula con su panadería de animalitos de caramelo y ayudada por su hija Amaranta y Santa Sofía de la Piedad. El coronel Aureliano Buendía sabía desde un primer momento que eso de la pensión era un engaño. Sabía que el gobierno siempre decía eso a los rebeldes para que se rindan fácilmente, y una vez logrado su propósito, les hacía esperar indefinidamente dicha pensión, y cuando aquellos fueran a reclamar, las solicitudes, la demora de las respuestas, los trámites burocráticos, serían una completa pérdida de tiempo. Vivía encerrado en su taller fabricando pescaditos de oro, que los cambiaba por monedas de oro, y fundía estas monedas para fabricar otros pescaditos, y así en una especie de círculo vicioso. Mientras tanto los niños iban creciendo. Aureliano II y José Arcadio II, que vienen a ser bisnietos de Úrsula, eran idénticos físicamente, pero distintos en sus temperamentos, aunque no mucho. Por un tiempo, la anciana Úrsula creyó que su bisnieto José Arcadio podría ser un hombre responsable y juicioso distinto a los varones que ha habido en su familia, pues a José Arcadio le gustaba ir a misa y ayudar al sacerdote. Su hermano gemelo encontró los libros del difunto Melquíades y pasaba horas absorbido por las lecturas. Era silencioso y retraído, similar al coronel Aureliano Buendía en su niñez, pero cuando se iban haciendo jóvenes, José Arcadio II se apartó de las misas y de la iglesia y se volvió un entusiasta fomentador de las peleas de gallo, y Aureliano II se volvió un bohemio bullicioso. José Arcadio II conoció a una mujer, Petra Cotes, de la que se enamoró, y salían juntos, y enterado su gemelo, se aprovechó del parecido con José Arcadio II y empezó a salir con Petra Cotes. Se acostó con ella y la chica pensaba que era el otro, así en varias ocasiones, hasta que José Arcadio II tuvo una enfermedad en sus genitales, aunque no grave, y Petra Cotes lo despreció. No se volvieron a ver, pero Aureliano II, enterado por su hermano de la razón por la que la mujer lo dejó, tomó las precauciones para no enfermarse y continuó viendo a Petra Cotes, revelándole su verdadera identidad. Ella se sintió a gusto y José Arcadio II, enterado de lo que pasaba entre la mujer y su hermano, aceptó los hechos y perdonó a Aureliano II. Úrsula se angustiaba viendo cómo los jóvenes echaban a perder sus vidas, pues ninguno trabajaba, pero por alguna extraña razón, los animales que Aureliano II criaba empezaron a reproducirse a una velocidad nunca antes vista en ninguna granja de Macondo. Aves, conejos y sobre todo vacas aumentaban profusamente. Aureliano II empezó a ganar dinero con las ventas y a engordar con el consumo. La prosperidad vino a él. Sin embargo, su bisabuela Úrsula decía que esa forma de vivir era solo una cuestión de suerte, que en cualquier momento se puede acabar. Aureliano II sabía que, efectivamente, era la suerte favoreciéndolo. Pero él tenía el amuleto correcto, y era Petra Cotes. Cuando estaba con ella, los animales se multiplicaban, y cuando dejaba de frecuentarla, se detenía la reproducción. Por esta razón nunca se alejó de ella, incluso cuando se casó con otra mujer, Fernanda del Carpio. Mientras esto sucedía con Aureliano II, su hermano José Arcadio II pasó a trabajar en una compañía bananera. Fernanda del Carpio era una chica proveniente de una familia con un pasado aristocrático europeo, pero actualmente en desgracia. La conoció en un desfile, siendo ella una de las reinas del carnaval. Era la mujer más bella que se había visto en Macondo, y Aureliano II la salvaguardó durante un disturbio, enamorándose y al cabo de un tiempo se casaron. Pero antes de continuar con Aureliano II, fue en esta época que vinieron a la casa 17 jóvenes. Eran los hijos que el coronel Aureliano Buendía concibió con 17 mujeres, cuando era jefe de la rebelión. Ninguno le reclamaba nada, vinieron para conocer a su padre, el famoso rebelde. De estos, 4 se quedaron a trabajar en Macondo. Uno deseaba alquilar una casa y preguntó por una casa antigua que parecía abandonada. Los vecinos le dijeron que no se sabía nada de la dueña desde hace años. Tal vez se haya ido o fallecido. La dueña era una vieja amargada que, según recuerda la gente, era viuda y su esposo fue hermano del coronel Aureliano Buendía. El joven se atrevió a entrar, rompiendo las bisagras oxidadas. Estando adentro, vio a una mujer apuntándolo con una escopeta. Al ver al hombre robusto, alto y de cabeza cuadrada, ella se acordó de José Arcadio y dijo que no puede ser el tener que recordar después de tantos años, pero no era una mujer alucinada, y pensó que entró un ladrón y estaba a punto de dispararle, pero el joven le dijo que deseaba alquilar la casa. Ella le dijo que se largue. Estando con los Buendía, el joven les contó lo ocurrido, y Úrsula se sorprendió y recordó con ternura a Rebeca. Pensó que había fallecido hace tiempo. Debido al rompimiento de su matrimonio con Pietro Crespi y al desenlace fatal del italiano, así como de José Arcadio, Rebeca no era bienvenida con los Buendía, y ella tampoco los extrañaba. Se refugió en la soledad, envejeciendo, quedándose medio calva, acompañada de una empleada que mataba a todos los animales que entraban por casualidad a la casa antigua, ya que los vecinos veían cómo la mujer sacaba gatos y perros muertos y los dejaba en la calle, desprendiendo mal olor si nadie los recogía o enterraba.
El coronel Aureliano Buendía, después de conocer a sus hijos, siguió con su vida de ermitaño, encerrado en su taller taciturno y concentrado en sus pescaditos de oro. Las calles cambiaron, no eran para nada las mismas que él recorrió en su juventud. Veía desde la ventana a muchos extranjeros, gringos como él los llamaba, y esta realidad lo malhumoraba mucho. Se había arrepentido de haber firmado el armisticio y sentía que ya no podía hacer nada, hasta que vio un acto cruel en extremo. Un gringo, bien vestido, estaba en la calle y un niño que andaba con su abuelo tropezó con el extranjero y derramó su refresco en el traje del hombre. El gringo, iracundo, sacó de alguna parte de su traje un machete y despedazó al niño, y antes de que el abuelo pueda hacer algo, lo decapitó. El coronel Aureliano Buendía, al ver esto, decidió retomar la lucha armada contra los conservadores y expulsar a todos los gringos de Macondo. Y si pudiera, como hizo al ser jefe de los rebeldes, fusilar a todos los que se oponían. Lleno de odio le gritó al del machete: «Voy a armar a mis muchachos para que acaben con estos gringos de mierda». En el curso de esa misma semana, cada uno de sus 17 hijos fue asesinado por disparos ocultos. Nunca se supo quién o quiénes perpetraron los asesinatos, pero el coronel Aureliano Buendía, enterado de las muertes, se sintió más decidido que nunca a financiar y dirigir una nueva rebelión. Le pidió a su madre la estatua de San José de tamaño natural en cuyo interior había monedas de oro, que Úrsula enterró hace años, ya que no pertenecía a ningún miembro de la familia, sino a algún forastero que dejó olvidada en la casa cuando recién la estaban construyendo, y ella pensaba que algún día vendrían a reclamarla. Nadie sabía la ubicación donde estaba enterrada la estatua, solo Úrsula. Su madre se negó a decirle el escondite. El coronel Aureliano Buendía empezó a recorrer las calles vendiendo sus pescaditos de oro y solicitando colaboración, sin dar muchas explicaciones. Él era famoso por haber sido un guerrillero valiente, y no solo en Macondo. Así que logró obtener la cantidad de dinero necesario. Fue a buscar a un antiguo camarada, un anciano como él, que vivía sentado en una silla de ruedas, para que le ayude en la nueva aventura. Al escuchar sobre la lucha armada, le dijo que ya sabía que el coronel había envejecido, pero no pensó que la vejez lo había afectado tanto. Aureliano Buendía regresó a su casa, rumiando hasta su muerte la vida que le tocó. José Arcadio Buendía, el patriarca, vivía amarrado a un árbol del patio, completamente desquiciado, pero su esposa le contaba las alegrías e infortunios de los familiares, aún sabiendo que su esposo no le escuchaba, pero a ella le bastaba con su silencio para continuar con sus relatos, hasta que una tarde el patriarca murió amarrado al árbol. Se llevó a cabo una honrosa ceremonia en el entierro. Ahora, retomando la parte de Aureliano II y su esposa Fernanda, esta pareja tuvo 3 hijos, un varón al que llamaron José Arcadio y 2 mujeres llamadas Meme y Amaranta Úrsula. La anciana Úrsula no deseaba que le pongan ese nombre al muchacho, pues había experimentado que el nombre Arcadio era de mala suerte, pero aceptó que su bisnieto le ponga ese nombre a su hijo, con la condición de que ella lo criara. Entre sonrisas, los padres del niño aceptaron, y Úrsula dijo que si Dios le daba fuerzas para vivir, ella lograría ver que su tataranieto sea sacerdote, y luego papa. Todos en la casa se rieron al escucharla, pero Úrsula se tomó en serio su papel, y al llegar a la adolescencia, José Arcadio se fue al seminario. Aureliano II logró juntar buena cantidad de dinero y gastándolo en las fiestas, las noches de parranda junto a sus amigotes, conservando la firme creencia de que sus animales aumentaban en cantidad por una especie de poder sobrenatural que poseía Petra Cotes, su amante. La fama de bohemio y sobre todo de comelón traspasaron las fronteras de Macondo, y muchas personas venían para retar al hombre que podía pasar día y noche comiendo, descansando apenas unas horas. Una mujer gorda apareció para retarlo. Aureliano II aceptó y ambos empezaron a comer. Durante la noche comieron todo lo que les ponían enfrente. Fueron a dormir y al despertar continuaron, y la gorda estaba imperturbable, pero Aureliano II empezó a tener dificultades, y la mujer le dijo que mejor se detenían y quedaban empatados, pero él no aceptó y siguió comiendo y cayó al suelo vomitando. Lo llevaron con el médico y se salvó y continuó con su vida de jolgorio, pero dejando los retos de comida. En tanto, Úrsula se había quedado ciega. Lograba disimular muy bien su falta de visión, ya que conocía cada rincón de la casa y cada posición de las cosas. No dijo nada de su ceguera, pues no deseaba estar arrinconada causando lástima a los otros. Además, su lucidez era impresionante para una anciana de su edad, y las energías aún le permitían moverse sin necesidad de usar bastón. Por este tiempo, Amaranta, la hija de Úrsula, murió virgen y odiando a Rebeca. Pocos años antes de morir ya había fallecido el coronel Aureliano Buendía. Murió orinando en un árbol, al mismo al que amarraban a su padre, José Arcadio Buendía, cuando estaba loco. Fue Amaranta la que más sintió la muerte de su hermano. La calle donde vivió el difunto fue bautizada con el nombre Coronel Aureliano Buendía. La hija de Aureliano II, Meme, era una chica extrovertida que estudió en un internado de monjas, en donde aprendió a tocar el clavicordio, siendo una joven con un carácter similar al de su padre, harta de la vida represiva que llevó con las monjas y de la actitud controladora de su madre.
No era hermosa, pero era carismática y caía bien a todos cuando la conocían. En una ocasión trajo a las alumnas del internado a la casa de los Buendía y se produjo un caos. Las paredes aparecían pintadas, algunos muebles con magulladuras. Había ruido en exceso y el coronel Aureliano Buendía, una vez estando vivo, se puso a orinar en el patio como siempre lo hacía y las chicas se horrorizaron ante lo que veían. Cuando se fueron, Fernanda sintió un gran alivio. Meme visitaba a otras amigas que conocía en Macondo y en una oportunidad fueron a un taller de mecánica, siendo Meme cortejada por un mecánico. Al principio no sabía qué sentir, pero el mecánico, hombre rudo y directo, logró cautivarla. Meme empezó a mentir cualquier excusa para salir a la calle. Se encontraba con el mecánico y se besaban, ya sea en el cine, en el teatro, en los parques. La única que se dio cuenta del cambio de Meme fue su tatarabuela Úrsula, ya que la chica pasó de ser risueña y elocuente a estar retraída y solitaria, apurada por salir en las tardes. Su madre Fernanda no notó nada al principio, pero al pasar las semanas empezó a sospechar. Cuando Meme salió una tarde, Fernanda la siguió hasta el cine. Al entrar vio a su hija besándose con el hombre. La sacó evitando armar un escándalo ante las risas del público. Al día siguiente el mecánico fue a la casa, pero Fernanda ni bien lo vio le dijo que se largue. Úrsula pensó que la pobre Meme estaría sufriendo por el amor prohibido, pero Meme no parecía nada triste. A la tatarabuela le llamó la atención que ella ya no se bañase en las mañanas como antes, sino que iba a la ducha a las 7 de la noche. El lugar donde se bañaban estaba ubicado en un rincón del patio. Fernanda una tarde entró a la habitación de Meme buscando algo y encontró cataplasmas de mostaza. Comprendió, horrorizada, que eso servía para que las mujeres no quedaran embarazadas. Con razón, recién entendió, Meme iba apurada a bañarse a esa hora, y es que el mecánico aparecía furtivamente y hacía el amor con la chica. Fernanda, con la cabeza fría, al día siguiente le dijo al alcalde que enviara unos guardias para que cuiden su casa, pues se han estado robando algunas gallinas. Así se hizo. Cuando el mecánico ocultamente trepaba en la oscuridad, recibió un balazo por la espalda, que no lo mató, pero lo dejó inválido para siempre, muriendo de viejo en la soledad, con el desprestigio de ser ladrón de gallinas. Sin pensarlo mucho, Fernanda decidió mandar a su hija a un convento de monjas. Su intuición femenina y su instinto maternal le advertían de la infamia familiar que se avecinaba. Sospechaba que las cataplasmas de mostaza no eran nada eficaces para impedir un embarazo. Meme se convirtió en una pusilánime muda. Enterada de que el mecánico fue baleado y creyéndolo muerto, todo dejó de importarle. Hizo caso a las indicaciones de su madre y partió en tren, sin saber a dónde la llevaban y sin interesarle en lo más mínimo. Llegaron a un convento lejano y se quedó sin oponer la menor resistencia. Fernanda regresó a Macondo. El papá, Aureliano II, que vivía más tiempo en la casa de su amante Petracotes, se enteró de que su hija se fue al convento por voluntad propia y Fernanda le mostró los papeles firmados por Meme, en los que constaba que así era. Efectivamente, Meme firmó esos papeles sin leerlos siquiera. A los meses de haberse ido, Meme dio luz a un niño varón. 2 monjas lo llevaron a la casa de los Buendía. Le dijeron a Fernanda que el sacerdote del convento lo bautizó con el nombre del abuelo, Aureliano, ya que la madre no decía nada al respecto. Fernanda atendió a las monjas invitándoles de comer, pero mientras las religiosas le hablaban, ella tramaba cómo deshacerse del niño, y concibió la idea de ahogarlo ni bien las monjas se hayan ido. Lamentó que ya no se podía realizar la antigua costumbre medieval de matar al mensajero de malas noticias. Cuando las monjas se fueron, Fernanda no tuvo valor de ahogar al niño. Decidió criarlo de manera oculta en el cuarto sucio que servía de depósito, el de Melquíades. La encargada sería Santa Sofía de la Piedad, la bisabuela del infante, pero Fernanda le hizo creer que el niño apareció en el río flotando en una canastilla. La anciana le creyó. Transcurrieron 3 años con el niño criado ocultamente. Aureliano no sabía nada de su existencia, pero una tarde, mientras almorzaba, el niño logró salir de su escondite por un descuido en el candado de su puerta y se asomó al comedor. Aureliano II se sorprendió y preguntó quién era. La respuesta de su mujer fue la misma que dio a Santa Sofía de la Piedad. Aureliano II no le creyó, pero tampoco se preocupó por averiguar la verdad. Mientras el pequeño Aureliano crecía, también lo hacía la niña Amaranta Úrsula. En vista de que todos se enteraron de la existencia del niño, no tenía caso mantenerlo oculto, así que los niños jugaban, y entre sus diversiones estaban el torturar a la tatarabuela Úrsula, quien estaba, aparte de ser ciega, sufriendo de demencia senil. Ella se ponía a conversar con su esposo, con su abuelo, su bisabuela, sus hijos fallecidos, y los niños se reían. Le tapaban la cabeza con mantas, la arrastraban por los pies, y Úrsula no se inmutaba, hasta que oía a los niños decir que la enterrarían pues la creían muerta, y Úrsula trataba de vociferar, pero apenas se la oía y los chicos recién la dejaban en paz.
Por otro lado, el hermano gemelo de Aureliano II, José Arcadio II, como dije hace rato, trabajaba en la compañía bananera, y esta había traído no solo trabajo para los desempleados, sino la creación de otros comercios, viviéndose en Macondo mucho movimiento mercantil. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, pues José Arcadio II y otros trabajadores empezaron a reclamar a los gerentes de la compañía por aumentos salariales y mejores condiciones laborales. José Arcadio II recuerda los relatos de su tío abuelo, el coronel Aureliano Buendía, cuando le contaba sobre sus 32 rebeliones contra los conservadores que lastimosamente fracasaron. José Arcadio II siente que él también lleva la sangre rebelde y es un entusiasta crítico de la compañía bananera. Los gerentes no les hacen caso. Los trabajadores primero logran atrapar a un socio de la compañía cuando éste se encontraba en un burdel, gracias a la complicidad de la meretriz. Le hacen firmar su pliego de reclamos, pero posteriormente los abogados de la compañía bananera dan a conocer al juez una mentira, y consiste en que el socio no era tal, y para que no quede duda, los otros socios lo encarcelan por usurpador. Un segundo recurso de los trabajadores se produjo cuando estos capturan al gerente general, el señor Brown, y también le hacen firmar los reclamos, pero posteriormente, aconsejado por los abogados de la compañía, el gerente se tiñó el pelo negro, también el bigote, y se puso a hablar en perfecto castellano, como nunca lo había hecho, diciendo que él no era el señor Brown, sino un vendedor de fruta que fue confundido por los trabajadores. Como último recurso, los huelguistas apelan a la Corte Suprema de Justicia, pero los abogados consiguen que la compañía bananera sea reconocida sin trabajadores y que solamente contrataba ayudantes por horas para realizar alguna labor simple. Mientras José Arcadio II luchaba por los derechos laborales, su hermano Aureliano II seguía viviendo en dos casas, en una con su amante Petra Cotes y en otra con su esposa Fernanda. En vista de las protestas de los trabajadores, la compañía bananera dejó de funcionar, al menos hasta que se solucione el conflicto. Y los negocios empezaron a quebrar, la gente empezó a perder liquidez y el mismo Aureliano II se vio en apuros. Hay que aclarar que Fernanda aceptó que su marido tenga su amante porque ya no se comprendían. El amor se acabó y porque Aureliano II le aseguró que la bonanza económica que les proporcionaban los animales se debía a las influencias misteriosas que fluían de Petra Cotes. Y Fernanda, a pesar de considerarse una católica ferviente, era supersticiosa y le creyó. Sin embargo, dicha bonanza se fue acabando y Fernanda empezaba a reclamarle a su esposo por la escasez económica, pero Aureliano II simplemente se encogía de hombros diciéndole que ya pasará la mala racha y otra vez vivirían la prosperidad de antes. Mientras tanto, José Arcadio II seguía participando de las protestas hasta que la compañía mandó un emisario y varios militares, siendo estos representantes del gobierno, para darles a conocer sus términos. En una plaza, todos los trabajadores, así como sus familias y otros pobladores que los apoyaban, estaban expectantes esperando el inicio del discurso. José Arcadio II estaba presente, también ansioso, pero lo único que dijo el comandante de los militares fue que la huelga era ilegal, propia de delincuentes, y que tenían 5 minutos para abandonar el lugar o los soldados abrirían fuego. Todos empezaron a pifiar, nadie les creyó, pero José Arcadio II notó que el comandante hablaba en serio. Tratando de prevenir a una madre para que se retire con sus 2 pequeñas hijas, escuchó los disparos y los gritos, y una bala chocando en su cara, cayendo al suelo sintiendo que la sangre le salía de un pómulo. No volvió a escuchar nada. Después de unas horas de noche, despertó. Se dio cuenta que estaba colocado encima de un cadáver, y al observar bien, comprendió que estaba dentro de un vagón en marcha encima de filas y filas de cadáveres. Y algunos estaban tibios. La bala le rozó la cara. Desesperado, logró escaparse por una abertura del vagón, saltando, sin emitir ningún ruido, pues los guardias estaban parados encima de los vagones, con sus armas de largo alcance. Caminó toda la noche hasta llegar a Macondo. Al entrar a una bodega, preguntó si alguien había visto la masacre. Nadie sabía de qué estaba hablando. Lo mismo le dijeron otras personas con las que se topaba. Llegó a su casa y le dijeron que los huelguistas, según las noticias oficiales, habían llegado a un acuerdo con los dirigentes. Y estos aceptaron algunos puntos de los reclamos, y aquellos estuvieron conformes. Y todos volvieron a sus hogares. José Arcadio II les habló de las 3.000 personas muertas a balazos y llevadas en tren para ser enterradas en algún lugar desconocido, sin comprobar si todas estaban muertas. Nadie en la casa le creyó, ni su hermano Aureliano II, ni su cuñada Fernanda, ni su madre Santa Sofía de la Piedad. La bisabuela Úrsula no contaba, pues otra vez estaba en su etapa de alucinaciones. José Arcadio II se encerró en el cuarto de Melquíades a leer los pergaminos y desentrañar los dibujos. No volvió a hablar con nadie, se volvió mugriento, pelucón y barbón.
En su soledad reflexionaba acerca de las enseñanzas de su tío abuelo, el coronel Aureliano Buendía, quien le habló del enorme orgullo que es ser un rebelde, de no claudicar ante el peligro, de concretar las ideas a como dé lugar. Pero José Arcadio II entendió que esa vida solo significaba persecución, angustia y muerte. Concluyó que su tío abuelo era un farsante o un imbécil. Vivió ensimismado hasta su muerte y cuando alguien le decía algo, él solo respondía: Eran más de 3000 los cadáveres. El señor Brown, gerente general de la compañía bananera, había decidido continuar con el negocio, pero empezó una lluvia como nunca antes se vio en Macondo. La lluvia duraría 4 años, 11 meses y 2 días. Aunque no se dice en la obra, hay que entender que no es una lluvia continua, sino intermitente, pero que se producía todos los días, especialmente por las noches. Los terrenos poco a poco se volvieron inservibles para el cultivo, las granjas se desmoronaban, los animales se iban a otras regiones o morían por falta de alimentos. Los negocios se cerraron por completo, las casas precarias colapsaban. Fernanda empezó a incordiar con más vehemencia a su esposo Aureliano II por la falta de dinero, pero este solo respondía que ya pasará la lluvia. Debemos recordar que él permanecía más tiempo con Petra Cotes y llegaron a amarse de verdad. Ante la necesidad que urgía, él pensó que tal vez entregándose a la pasión como cuando eran jóvenes, los animales que quedaban podían reproducirse a la velocidad de antes. Ella le dijo que ambos ya no estaban para esas cosas. Él reflexionó por un instante y le dio la razón. Eran prácticamente 2 ancianos. La desesperación por la escasez económica hacía que Fernanda fuera más quejumbrosa que nunca, pero Aureliano II solo sonreía y se ponía a hablarle a los niños, es decir, al pequeño Aureliano y a su hija Amaranta Úrsula, sobre los dibujos de una enciclopedia que se encontraba en el dormitorio de la hija ausente Meme. No obstante, Fernanda no lo dejaba en paz, hablándole de que jamás imaginó verse en ese embrollo, pues ella provenía de una alcurnia europea, y era cierto. Aureliano II, cansado de oírla, empezó a romper los cristales de la casa, los jarrones, las lámparas y todo cuanto de rompible había en la casa. Fernanda se asustó, pues era la primera vez que veía a su esposo actuar de esa manera. Pero surtieron efecto los persistentes reclamos, pues Aureliano II ahora elucubraba con obsesión sobre cómo obtener dinero. De pronto recordó la vieja historia de la estatua de San José que contenía monedas de oro, enterradas en algún lugar de la casa. Trató de sonsacarle la información a su bisabuela Úrsula, ya que era la única que sabía del escondite, pero no hubo manera de lograrlo. Hasta le pidió a uno de sus amigos que se haga pasar por un viajero que venía en busca de sus monedas. Pero al entrevistarse con Úrsula, ésta le hizo tantas preguntas que fue imposible engañarla. La mejor manera que se le ocurrió para encontrar el tesoro fue hacer excavaciones por todos lados. Tantas excavaciones hizo que una noche los niños y Fernanda pensaron que había un terremoto, pues el piso se inclinó, acompañado de un horrible ruido, pero era solamente la consecuencia del debilitamiento del terreno. No pudo hallar las monedas de oro. Aureliano II se puso a hablar con Petra Cotes sobre la manera de conseguir dinero. Al ver que quedaban algunos animales, él tuvo la idea de rifarlos. Entonces empezó a elaborar él mismo los boletos de las rifas, pero lo hacía especialmente para mantenerse a él, a Fernanda y a los niños. Petra Cotes podía sobrevivir por su cuenta criando y vendiendo pocos animales. También por ese tiempo falleció Úrsula. Poca gente acudió al sepelio. Casi nadie recordaba quién era esa anciana. Las últimas instrucciones de Úrsula fueron que el daguerrotipo, es decir, el retrato en alto relieve de la pequeña Remedios, esté siempre alumbrada por una lámpara, y que nadie se case entre familiares, porque los hijos nacerían con cola de cerdo. Aureliano II aprovechó ese momento de agonía para sacarle la información de las monedas de oro, pero Úrsula solo dijo que cuando aparezca el dueño sabrá cómo llegar a ellas. Falleció un Jueves Santo. Aureliano II siguió con el negocio de las rifas, obteniendo escasamente lo necesario para comprar comida. Viendo a su hija Amaranta Úrsula convertirse en una bella adolescente, interesada en los estudios de la enciclopedia de la casa y sabiendo que su esposa era una ferviente admiradora de la cultura europea, decidió mandar a Amaranta Úrsula a Bélgica, propiamente a su capital Bruselas. Con el dinero de las rifas era imposible lograr el cometido, así que rifó el terreno de la granja. La gente le compró todos los boletos y el ganador armó una fiesta de celebración. 2 meses después, Amaranta se fue a Bruselas. Aureliano II se sentía enfermo desde antes de la rifa del terreno y su salud empeoró. Por coincidencia, su hermano José Arcadio II, que seguía viviendo solo y encerrado en el viejo y desgastado cuarto de Melquíades, también enfermó y el mismo día murieron los 2 gemelos. Ante el cadáver de José Arcadio II, su madre Santa Sofía de la Piedad degolló al muerto, como cumplimiento de la promesa que le hizo a su hijo para asegurarse de que no lo enterrarían vivo. Por su parte, Fernanda, desde que su hija se fue, le escribía cartas y Amaranta Úrsula también lo hacía, aunque con menos frecuencia que su madre.
De la misma manera mantenía correspondencia con su hijo, José Arcadio, el cual le respondía desde Italia escribiéndole que estaba a punto de ordenarse como sacerdote. Fernanda le pedía que se tome un tiempo y la visite, pues desde que se fue siendo un adolescente no volvió a Macondo. José Arcadio le decía que lo haría una vez ordenado, pero al transcurrir los años le informaba que sus estudios para ascender en la jerarquía eclesiástica le impedían regresar. Su madre se resignaba a seguir esperando, pues estaba segura de que su hijo llegaría a ser papa. La manutención de Fernanda, Santa Sofía de la Piedad y del chico Aureliano estaba a cargo de Petra Cotes. Esta mujer se encargaba de mandarles víveres cada miércoles, por medio de algún muchacho, gracias a las rifas de sus animales. Lo hacía, primero, como una forma de venganza ante la humillación sufrida en el sepelio de Aureliano II, pues Fernanda no la dejó ingresar, y la amante pensaba que la mejor venganza era la caridad para el que nos humilla. Pero poco después, Petra Cotes reflexionó y entendió que Fernanda, a pesar de su arrogancia, supo entender a su esposo y dejó que él se fuera a vivir y ser feliz con su amante. Los víveres llegaron siempre puntualmente. Por su parte, el pequeño Aureliano iba creciendo sin hablar con nadie, pasando la mayor parte del tiempo encerrado en el cuarto de Melquíades. Solo salía para comer junto a Fernanda y regresaba a seguir leyendo los pergaminos y descifrar los misteriosos dibujos. La anciana Santa Sofía de la Piedad se fue de la casa porque estaba cansada de continuar viviendo como empleada. Aunque nunca se quejó de sus faenas domésticas, ahora las fuerzas la abandonaban. Se fue a vivir, según le dijo al adolescente Aureliano, con una prima en Río Hacha. Aureliano le dio los 14 pescaditos de oro que encontró en el vetusto taller del coronel Aureliano Buendía. Teniendo a su lado la enciclopedia que le leía Aureliano II, logró aprender muchos temas. Logró entender el sánscrito y otros idiomas antiguos de los pergaminos de Melquíades. Vio una frase enigmática que decía: el primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Por alguna extraña razón se le quedaron grabadas estas palabras. Fernanda no le dejaba salir a la calle, y a él le tenía sin cuidado, pues se había acostumbrado a vivir encerrado, cautivado por los estudios de los pergaminos, los dibujos y los cuadernos de Melquíades. Fernanda se convirtió en una hermosa anciana, que se vestía con sus vestidos de princesa que poseía guardados en su baúl desde antes de venir a Macondo. Un día, cuando Aureliano fue a tomar desayuno, no la vio. Él fue al dormitorio de ella y la encontró echada en la cama, sonriendo, estaba muerta. José Arcadio, el supuesto sacerdote, volvió a Macondo 4 meses después de la muerte de su madre y la encontró intacta echada en la cama. No se interesó mucho por el asunto. La enterró en el cementerio y en la casa se encontró con Aureliano. José Arcadio le dijo: «¿Así que tú eres el bastardo?». Aureliano le dijo su nombre, pero el visitante le dijo que se vaya a su cuarto. Aureliano no le contó que fue él quien esparció mercurio alrededor del cadáver de Fernanda para ver si resucitaba. José Arcadio no tenía mucho dinero. Lo poco que poseía lo gastó rápidamente y los víveres de los miércoles dejaron de aparecer desde la muerte de Fernanda. José Arcadio recordaba cómo su tatarabuela Úrsula, cuando él era niño, le aterrorizaba diciéndole que el demonio andaba suelto por la casa, ya que la desgracia acompañaba a la familia desde hace más de una generación y él debía mantenerse en un rincón, acompañado de estatuas de santos para estar protegido. Le hablaba de que su destino era ser sacerdote y terminar con el maleficio. Así fue criado y siendo ya un adolescente fue enviado a un seminario en Italia, pero a los pocos meses de llegar abandonó el seminario y se puso a vivir despreocupadamente gracias al dinero que le enviaban desde Macondo. Le hacía creer a su madre que estaba a punto de ordenarse y los estudios le retenían, para así no volver a su pueblo. Recordó también la primera vez que vio en vivo al Papa durante una procesión, y lo único que le llamó la atención fueron sus manos blancas, delicadas, las mismas que su tatarabuela le decía que él debía tener porque las manos de un papa debían ser inmaculadas. Cuando dejó de recibir la correspondencia de su madre Fernanda, entendió que había fallecido, y recién se animó a volver. Ahora empezó a traer niños de la calle para no aburrirse. La casa se llenaba de bulla y uno de los chicos, el favorito de José Arcadio, se quedaba a dormir en casa. No se dice explícitamente en la obra, pero podemos sospechar de una tendencia homosexual en José Arcadio. Aureliano no participaba de las fiestas, siempre estaba estudiando la enciclopedia y los pergaminos antiguos. Una noche durmiendo, José Arcadio vio que algo brillaba en la oscuridad, debajo del piso. El joven que se quedaba a dormir estaba ahí, también observando. Se acercaron y rompieron más la abertura, viendo que eran monedas de oro. Había más de lo que José Arcadio podía imaginar. Remodeló la casa, compró todo lo necesario para convertirla en una bella morada. José Arcadio, feliz por su nueva vida, empezó a dar algunas monedas a Aureliano para que lo gaste en lo que quiera. Aureliano lo primero que hizo fue ir a la librería de un hombre al que decían el sabio catalán.
y pidió algunos libros que le interesaron. Pero el sabio catalán vio que los libros elegidos no eran para cualquier lector, así que, sorprendido, no le cobró nada. Aureliano estaba feliz leyendo los libros y continuando con su aprendizaje de idiomas. Mientras tanto, José Arcadio seguía con sus noches bulliciosas, pero una vez, sin ninguna razón, botó a todos a correazos. Empezó a acercarse más a Aureliano. Conversaban, aunque ambos sabían que nunca serían amigos. Una mañana, después de tomar el desayuno juntos, mientras José Arcadio se bañaba, 4 jóvenes escurrieron por el tejado en silencio y entraron, y con una rapidez inusitada, le agarraron del cabello y lo ahogaron en la tina de baño. Enseguida fueron directo al saco de oro, que solo uno de ellos sabía dónde se ubicaba, y se llevaron el saco casi repleto. Aureliano estaba con sus pergaminos y no oyó nada. Cuando descubrió el cadáver sintió pena. En verdad empezaba a quererlo. No se dice de qué vivió Aureliano hasta que llegó a la casa Amaranta Úrsula. Tampoco se sabe cuál fue la reacción de ella al enterarse de la muerte de su hermano, pero se asume que son detalles sin importancia. Ella llegó a Macondo con su esposo. Él era un hombre 15 años mayor que Amaranta Úrsula, adinerado y enamorado de su esposa. Se casaron en Bruselas y ella siempre le hablaba de su pueblo natal. Cuando la pareja conoció a Aureliano, lo trataron con afecto. Le daban algo de dinero y la libertad para que pueda salir y entrar a la casa cuando le plazca. En una de sus visitas a la librería del sabio catalán, Aureliano conoció a 4 muchachos que discutían sobre un libro medieval. Aureliano, sin poder contenerse, intervino con timidez, explicando lo que sabía. Los chicos quedaron sorprendidos de la sapiencia de Aureliano, y a partir de entonces se reunieron los 5 para conversar, y en una de estas salidas lo llevaron a un burdel. Fue la primera vez que Aureliano tuvo sexo. La chica era una morena. Aureliano guardaba un secreto, estaba enamorado de Amaranta Úrsula. Ella era una mujer bastante ardiente y él escuchaba las risas, los gemidos y los gritos cada vez que ella hacía el amor con su esposo, y Aureliano sufría por no estar en el lugar de él. La atracción por Amaranta Úrsula empezó desde su niñez, cuando jugaban. Ahora, cuando iba al burdel, le pedía a la morena que grite mencionando el nombre del esposo de Amaranta Úrsula, mientras él cerraba los ojos. Así satisfacía una de sus fantasías. El esposo de Amaranta Úrsula acostumbraba salir de casa por 2 razones. La primera era para cazar insectos montado en un velocípedo y enviárselos a un profesor de entomología en Bélgica, y la segunda razón para no estar en casa era para ir al correo a averiguar cuánto tiempo faltaba para recibir mensajes de un negocio de aeroplanos en Europa. Fue un día de estos que Aureliano le confesó a Amaranta Úrsula la pasión que sentía por ella, contándole que se levantaba a medianoche para llorar en la ropa íntima que ella dejaba colgada en el baño para que se seque, y las fantasías que pedía le cumpliesen las prostitutas. Él esperaba una comprensión cariñosa, con una risa, debido al carácter extrovertido y ardiente de Amaranta Úrsula, pero se equivocó. Ella lo llamó bruto y le dijo que regresaría a Bélgica en el primer barco que zarpara. Aureliano deambulaba triste por las calles, y cuando se encontró con sus amigos, estos le dijeron, entusiasmados, de un nuevo burdel llamado El Niño de Oro. Fueron todos. Al llegar, vieron a una anciana que servía de vigilante, y al ver al joven triste, la anciana solo dijo, «¡Ay, Aureliano!». La anciana le dijo que el parecido con el coronel Aureliano Buendía era idéntico, pues ella lo había conocido. Era Pilar Ternera, la divina, que ya no se dedicaba a barajar las cartas. Tenía más de 145 años. Sin que el joven le cuente nada, ella acertó sobre el sufrimiento de amor que embargaba a Aureliano. Él le contó su pasión por Amaranta Úrsula y el posterior rechazo de ella. La anciana, que no había perdido su don de clarividencia, le dijo que no se angustie. Amaranta Úrsula lo estaba esperando. Aureliano tomó valor y fue a la casa. El esposo de Amaranta Úrsula estaba ocupado en alguna parte, y Aureliano entró al cuarto de ella y la agarró del brazo e intentó besarla. Pero la mujer se resistía, pero él se dio cuenta que esa resistencia no era convincente. Continuó con lo que le dictaban sus impulsos, y ella terminó cediendo, sin emitir ningún ruido, para que el esposo no se entere de nada. A partir de entonces, Aureliano y Amaranta Úrsula hacían el amor cada vez que la ocasión lo propiciaba. La mejor noticia que recibieron fue la partida del esposo para concretar su negocio de aviación en Europa. Una vez estando únicamente los dos en la casa, la pasión desenfrenada era lo común de todos los días. Andaban desnudos por la casa y hacían el amor de las formas más excéntricas que se les pudiera ocurrir. Amaranta Úrsula llegó a amarlo como nunca amó a nadie, y la suposición de que su esposo tardaría más de lo esperado le alegraba mucho. Efectivamente, su esposo mandaba cartas diciendo que su negocio tenía muchos inconvenientes, y concretarlo tardaría más tiempo de lo que imaginaba. Amaranta Úrsula calculó el tiempo que tomaría realizar ese negocio y pensó que sería por lo menos 2 años. No obstante, en otra correspondencia, su esposo le dijo que regresaría pronto.
Aureliano y Amaranta Úrsula sintieron pavor pensando en la separación, pues ya no les cabía en la mente estar amándose a escondidas. Sin pensarlo mucho, Amaranta le escribió a su esposo acerca de sus nuevos sentimientos y del nulo deseo de estar con él. Sorprendentemente, su esposo respondió con una carta comprensiva y solo pedía que le regresen el velocípedo, que viene a ser una especie de bicicleta antigua. En un primer momento, Amaranta Úrsula se sorprende de la facilidad con que su esposo renuncia a ella y se pone de mal humor, pero al poco tiempo se le pasa y reanuda sus sesiones amatorias con Aureliano. Los problemas económicos empiezan a surgir, pues ya no está el esposo como fuente de dinero. Aureliano comprendió con amargura que sus estudios del sánscrito y de otros idiomas antiguos, así como de alquimia y de los pergaminos de Melquíades, ya no le servían para nada en el mundo real. Fue en esos días que murió Pilar Ternera y Amaranta Úrsula se enteró de que estaba embarazada. Para sobrevivir, ella empezó a vender sus collares, pero Macondo era un lugar casi desolado, después de los años de lluvia y de la desaparición de la compañía bananera. Por lo tanto, solo una mujer le compró algunas joyas. Aureliano empezó a volverse el taciturno angustiado de antes. Aparte de la situación económica, empezó a atormentarle el parentesco que tenía con Amaranta Úrsula. Sabía, al igual que su mujer, que desde niño le dijeron que fue encontrado en una canastilla. Necesitaba tener una prueba de que no le mintieron, pero buscando en los archivos del pueblo no consiguió nada. Se resignó a aceptar la versión oficial. Le llegó a Amaranta Úrsula el momento de dar a luz. Aureliano trajo a una partera. Era una mujer vieja. La madre dio a luz a un varón. La partera preguntó qué nombre le pondrían, y Aureliano dijo que se llamaría como él, y cuando su hijo crezca ganaría 32 guerras. Dijo esto recordando a su pariente lejano, el coronel Aureliano Buendía. La partera cortó el cordón umbilical y al voltear al niño para lavarlo, vio con Aureliano que el bebé poseía una cola de cerdo. A nadie le impresionó demasiado. La partera dijo que cuando sea mayor podrían cortarle esa cola. Pero cambiaron de tema, pues Amaranta Úrsula comenzó a desangrarse en una hemorragia imparable. No pudo resistir y murió después de 24 horas. Aureliano puso al niño en una canastilla que la madre había preparado y salió a recorrer las calles. Era de noche y la pasó embriagándose y lamentándose de su vida. La prostituta morena lo encontró tirado y vomitando en la calle. Lo llevó a su cuarto y dejó que duerma hasta que se despertó al amanecer. Se acordó de su hijo y regresó a su casa. No encontró al niño en la canastilla. Por un momento pensó que Amaranta Úrsula no había muerto, que había despertado y estaba encargándose del niño. Pero no era así. El cadáver de la mujer con la cara cubierta por un trapo seguía allí. Fue en eso que vio hacia el jardín y observó al bebé muerto e hinchado, siendo arrastrado por una infinidad de hormigas hacia la madriguera. En vez de alarmarse, Aureliano sintió una lucidez plena. Comprendió lo que tanto había estudiado en los pergaminos en el cuarto de Melquíades y que se resumía en la frase que leyó hace años. El primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Fue en busca de los pergaminos y vio que todo concordaba. Pudo descifrar la historia de su familia desde hace 100 años, descrita ahí, hasta los detalles. Vio, por ejemplo, a un ancestro que murió amarrado a un árbol, el coronel rebelde que se salvó de ser fusilado, un abuelo lujurioso que se casó con la mujer más bella que se vio por estas tierras, pero a la que nunca amó, una madre que concibió un hijo al estar rodeada de mariposas en una ducha y a cuyo amante dispararon por la espalda, el hijo que se enamoraría de su tía y traerían al mundo un bebé con cola de cerdo. Mientras iba descifrando lo que ahora recién entendía a la perfección, la casa se desmoronaba por un fuerte viento. Las puertas se caían y los vidrios se rompían. Buscó qué podría depararle el futuro a él, pero tuvo la certeza de que en ese momento moriría, pues se había cumplido el tiempo para su estirpe, una estirpe que no se repite después de haber transcurrido 100 años de soledad. Bueno amigos, hasta aquí el resumen de la novela. Ahora tengo 3 puntos débiles con respecto a la obra. Pueden considerarse las críticas que doy a continuación. La primera crítica es que el título 100 años de soledad recién se entiende al final de la novela. Ningún personaje está solo, todos viven rodeados de gente, principalmente de sus familiares. Nadie se siente viviendo en soledad. Incluso personajes como el coronel Aureliano Buendía o José Arcadio II, que mueren solos, han tenido una juventud apasionada rodeados de personas. El primero con sus camaradas y seguidores rebeldes y el segundo con sus peleas de gallo y sus compañeros huelguistas. Ya sé que no se forman entrañables lazos de amistad durante toda la novela,
Pero a ningún personaje parece importarle carecer de amigos íntimos, nadie sufre por esto. La soledad no está presente en los personajes, no se ve en el desarrollo de la novela, excepto, como dije, al final, cuando el último Aureliano descubre que su estirpe se extingue. Así que los 100 años de soledad está referido a una cadena generacional sin ningún descendiente. Sin embargo, un título más acorde para la obra debió ser algo que abarque la mayor parte del contenido, algo que los personajes, o por lo menos alguno de ellos, haya vivido o sentido, y envuelva la mayor parte o toda la novela. Pero como dije, nadie ha vivido la soledad. La segunda crítica es la falta de reflexión de los personajes. Nadie se cuestiona su vida. Todos están inmersos en sus actividades. Así haya personajes que prácticamente no hacen nada, como Amaranta, Rebeca o el último José Arcadio. Nadie se pregunta si sus sufrimientos no les sugieren un cambio de vida. Todos, desde que nacen hasta que mueren, se dejan llevar por las circunstancias, ya sea entregándose a un irracional deseo de fabricar cosas, como el patriarca José Arcadio Buendía, que jamás se detiene a pensar si lo que hace son solo tonterías. Y la locura que padece no es producto de una autorreflexión, sino de la frustración por no lograr los supuestos beneficios de la alquimia. O el coronel Aureliano Buendía, que partiendo de un impulso temperamental arma una rebelión sangrienta y cuando pierde, en vez de reflexionar si sus actos fueron correctos, se encierra en su testarudez, asumiendo que los equivocados son todos los demás. Si hubiera padecido un verdadero sufrimiento, un dolor profundo, hubiera buscado la manera de encontrar otro rumbo que lo haga feliz, pero esta palabra feliz no está en su vocabulario. Y así, cada uno de los personajes no desea cambiar verdaderamente, sienten que no les hace falta y así mueren. La tercera crítica es la creencia en el destino inflexible. Se ve desde casi el inicio a la divina Pilar Ternera acertar con sus pronósticos, lo cual demuestra que las personas tienen un destino trazado, y ella, lógicamente, puede leer con sus barajas. Y así, durante el desarrollo de la novela, se ve que cada personaje cumple con su destino, lo cual no parece muy verosímil, ya que las personas pueden cambiar de opinión. Por ejemplo, vemos a la joven Meme que queda embarazada y su madre Fernanda la manda a un convento de monjas de clausura, y los lectores debemos asumir que ahí se queda hasta fallecer de anciana, cumpliendo su destino. Pero ella es un ser humano y por lo tanto puede cambiar y salirse del convento si lo desea, y volverse a enamorar, tener hijos y ser feliz. Otro destino inexorable es lo que vemos al final de la novela, cuando Aureliano descifra los pergaminos, y a su alrededor la casa se va derrumbando, y él ve que su destino es morirse ahí mismo, y lo acepta. Sin embargo, pudo haber pensado de forma distinta, y apresurarse por salvar su vida, escapar de la catástrofe. Incluso, muriendo aplastado, su voluntad no hubiera sido resignarse a su destino. Ahora, dejando las críticas, puedo rescatar un mensaje de la novela. Como dije en un video anterior, exactamente en Sensualidad y Pasión, los cuadernos de Don Rigoberto, muchas veces los autores intencionalmente no desean dejar ningún mensaje en sus obras, pero los lectores podemos inferir algún mensaje o enseñanza. Y yo deduzco que la novela 100 años de soledad enseña que todo en la vida tiene un principio y un final. Es obvio que los seres vivos nacemos y morimos, pero también se cumple con las localidades, los pueblos, los países, las instituciones, los gobiernos, el sistema político, el sistema económico, etc. Y yendo más lejos, científicamente está demostrado que el planeta Tierra tuvo un principio y tendrá un final. De igual forma, el sistema solar, nuestra galaxia, y también creo que el universo entero. Todo tiene su fecha de caducidad. Esto me recuerda a una canción de salsa que dice: todo tiene su final, nada dura para siempre. Bueno amigos, no olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campana para recibir notificaciones y hasta el próximo video.